Hola mis amigos, si esta es tu primera vez por mi canal, permíteme presentarme. Soy Nikki, una cubana viviendo en Marruecos, y esto que ves a mi espalda es una vista de la icónica ciudad Casablanca, misma que evoca al clásico cinematográfico, para muchos considerado la mejor película de la historia, Casablanca. Este filme estadounidense de drama y romance ha permanecido en el imaginario popular generación tras generación y ocupa el lugar número 3 en la lista de las 100 películas que todos deberíamos ver, según el Instituto de Cine Norteamericano. Casablanca convirtió esta ciudad en famosa internacionalmente, ya que todo el drama de la película ocurre aquí, en esta ciudad. Sin embargo, la película, o al menos algunas de sus escenas, ¿fueron realmente grabadas aquí en Casablanca? Te invito a que me acompañes a descubrirlo. Para descubrir si realmente la película fue grabada aquí, se me ocurre ver algunas escenas de la película para compararlas con la ciudad real. Así que te pido por favor que estés atento para que me ayudes a encontrar alguna similitud. La película nos muestra una Casablanca cosmopolita, con sus calles muy animadas. Y es que aquí convergen personas de toda Europa que intentan huir del fascismo, unida a otras tantas que llegan con la intención de hacer dinero y sacar ventaja de la situación. Otro elemento interesante es la presencia de la mezquita. Además, el arribo de los barcos nos indica que estamos ante una ciudad portuaria. Para mí, Casablanca cumple con al menos estos requisitos. Aunque Casablanca hoy es una mezcla exótica entre lo moderno y lo antiguo, aún conserva el bullicio de su antigua Medina. La presencia de numerosas mezquitas, incluyendo la mezquita Hassan II, considerada la segunda más grande del mundo, y es uno de los puertos más importantes de Marruecos. Es una ciudad multicultural donde puedes encontrar personas de cualquier nacionalidad. Pero atentos, estas características también se las podemos atribuir a Tánger, otra ciudad de Marruecos, la que incluso me parece un poco más razonable dada la cercanía con Europa, y es actualmente el punto de acceso cruzando el Mediterráneo. ¿Pero a ti qué te parece? Puedes dejarme en los comentarios si has encontrado alguna similitud y si crees que la ciudad que se muestra en la película se trata en efecto de Casablanca. Ya sé que es un poco difícil aceptar o refutar que se trate de la misma ciudad solamente viendo los exteriores. Casablanca fue estrenada en 1942, nada más y nada menos que hace 80 años. Durante todo este tiempo la ciudad se ha transformado enormemente, así que se me ocurre una idea que sí tiene que funcionar. Busquemos el Café de Rich, ese famoso café y locación principal en la que se grabaron la mayor parte de las escenas. ¿Qué crees? ¿Lo podremos encontrar? Pues parece que sí. Miren justamente dónde estoy. En uno de los cafés más turísticos de Casablanca, en el corazón de su Medina, Rich Coffee. Ya no puedo esperar a entrar para ver si se trata del auténtico café de Rich. Uf, tengo que confesar que estoy impresionada. El parecido con el café de Rich es bastante. Una antigua casa colonial con patio interior. Y los camareros llevan el típico fez rojo en la cabeza, como en la película. Un piano antiguo en el que la noche se puede escuchar tocar As Time Goes By, como pasa el tiempo. Así que siempre tendrás la oportunidad de decir la célebre frase, tócala otra vez, Sam. A propósito de esta frase, nunca fue dicha en la película. Como te lo cuento,
Ni en el filme original ni en su doblaje se escucha nunca decir tócala otra vez, Sam. Lo que en realidad Ilsa le dice a Sam, el pianista más famoso de la historia del cine, es tócala una vez, Sam, en recuerdo de los viejos tiempos. Así que ya vamos descubriendo algunas cosas sobre la película que todo el mundo cree y que en realidad no son ciertas. Mientras recorremos el café, voy a contarles, para aquellos que aún no vieron la película, por qué el café de Riche es tan importante. La película Casablanca fue basada en la obra teatral Everybody Come to Riche Coffee. Todos vienen al café de Riche. Riche, un americano expatriado por causas desconocidas, es uno de los protagonistas y el dueño del café más popular de Casablanca. Este es un lugar exclusivo y un antro de juego donde se reúnen gente de la Francia de Vichy, oficiales de la Alemania nazi, asilados políticos y ladrones. Marruecos, y específicamente Casablanca, se ha convertido durante la Segunda Guerra Mundial en un lugar de tránsito donde todos aquellos que huyen del fascismo aguardan una oportunidad para escapar a los Estados Unidos, lo que resulta muy difícil si estás en la lista de los buscados por los nazis, lo que le sucedía al líder de la oposición y la otra punta del triángulo amoroso, Víctor Laszlo. Víctor llega una noche al café en busca de Riche para intentar comprarle 2 cartas de tránsito que le permitirían a él y su esposa atravesar los territorios europeos dominados por los nazis y llegar hasta la neutral Lisboa para de ahí poder partir a los Estados Unidos. Para sorpresa de Riche, la persona que entra esta noche al café en compañía del esposo Víctor es Ilsa, la única mujer que ha amado en su vida y la que lo abandonó en París sin ninguna explicación. Riche, por supuesto, rehúsa venderle las cartas, negándole así la única oportunidad de escapar con vida. En algún momento, cuando el café queda totalmente desierto, Ilsa lo aborda y le cuenta la verdadera razón por la que lo abandonó en París. Además, le confiesa que todavía lo ama. A partir de este momento comienza una lucha interna en Riche entre hacer lo correcto o entregar a Víctor y quedarse con su amada. Ilsa también tendrá que escoger entre sus 2 grandes amores. ¿Qué sucede al final? No te lo voy a contar. Prefiero que lo descubras tú mismo. Creo que lo vas a disfrutar más. Así que si todavía no has visto el filme, te invito a que lo hagas. Y ahora sí vamos a lo que importa. ¿Es este el auténtico café de Riche? Lamento comunicarte que este café abrió sus puertas en el año 2004, así que no hay manera de que haya sido aquí donde se grabó la película. Su propietaria es una norteamericana que viajó a Marruecos en funciones diplomáticas y, como muchos extranjeros, al preguntar por el café de Riche y ver que nadie había hecho una réplica, se le ocurrió esta brillante idea. Y ya es hora de que te cuente la verdad. Ni una sola de las escenas de la película fue rodada aquí. En la época de la película, Casablanca era una bulliciosa ciudad portuaria e industrial, muy alejada del glamour con la que la retrata la película. De hecho, muchos piensan que se trataba de Tánger, la ciudad de Marruecos, que sí contaba con un estatus internacional en ese momento. Pero ni en la una ni en la otra. La película íntegramente fue rodada en los Estados Unidos. Y a excepción de una de sus escenas, la escena del aeropuerto, que fue filmada en un aeródromo de Los Ángeles, el resto de las escenas fueron grabadas en estudios, la mayor parte reciclada de películas anteriores. Ahora que conoces toda la verdad, espero no haberte decepcionado. ¿Qué importa que Casablanca no tuviera ese aire cosmopolita que retrataba la película? Al final, siempre nos queda París. No, perdón, no. Al final, siempre nos quedará el café de Riche para brindar por ese amor imposible, mientras que en el piano suene la canción As Time Goes By, como pasa el tiempo. Mientras repites esa frase que nunca fue dicha, tócala otra vez, Sam. Al fin y al cabo, como en la vida, ¿qué sería del cine sin la magia de la imaginación?